Una tragedia que dejó a decenas de heridos. Cerca de 100 personas salieron a trabajar o a estudiar sin saber que les cambiaría la vida. Una pipa de gas se derrapó, se partió por la mitad y explotó. Lo sucedido el 10 de septiembre en Iztapalapa pasará a la historia como uno de los días más trágicos en la historia de nuestro país. Pero esto solo es ejemplo de la falta de regulación de este tipo de transportes y, peor aún, de la inoperancia de las autoridades que permiten que los vehículos pesados transiten por las principales vías de comunicación, algo que sin duda se traduce en bombas de tiempo. Otro camión en carriles centrales, 6 de la mañana con 13 minutos, invadiendo absolutamente todo. Prueba de ello la tenemos a la mano. Esto sucede en el periférico y el circuito interior de la Ciudad de México. Estas son dos de las principales vías de acceso controlado en la capital del país y ojo, no todos los vehículos tienen permitido circular por sus carriles centrales. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, existen restricciones claras para unidades de transporte de carga. Según lo establece el artículo 26 del reglamento, los vehículos de carga con un peso superior a 3.8 toneladas tienen prohibido circular por los carriles centrales y los segundos niveles de vías de acceso controlado, incluyendo el anillo periférico y circuito interior. ¿Cómo es que se filtra esta posibilidad de que un tráiler despedace la vida de otros seres humanos y que no solamente no se detenga ahí, o haya un castigo ejemplar o una revisión de las normas de transporte público, sino que sabemos que el día de mañana, querido Daniel, vamos a tener otro capítulo chiquito o grandote, pero habrá otro capítulo en la México-Orizaba, en la México-Puebla, entrando por la Ignacio Zaragoza o en Tlalpan o en las avenidas donde vemos a estos enjambres de monstruos con un tonelaje irracional, veremos un accidente. Según el reglamento de tránsito, la restricción para la libre circulación de estos vehículos pesados busca mejorar la seguridad vial, reducir el congestionamiento y preservar la infraestructura de estas arterias, diseñadas principalmente para vehículos ligeros y transporte particular. Sin embargo, es recurrente y totalmente visible la falta de compromiso por parte de autoridades que dejan la vía libre a estas bombas de tiempo. De acuerdo con periodistas que han documentado este tipo de irregularidades, la permisibilidad del gobierno es factor clave para entender que se arriesguen las vidas humanas. Según datos oficiales, los conductores que infrinjan la norma que circulan por carriles centrales se enfrentarán a sanciones económicas considerables. La multa puede ser de 100, 200 o hasta 300 veces la unidad de medida y actualización vigente, lo que equivale a montos de entre 10,000 a 32,500 pesos. Las autoridades capitalinas aseguran que estas medidas están en vigor y son aplicadas de forma activa, especialmente en zonas donde el tránsito de vehículos pesados representa un riesgo para otros automovilistas o afecte la fluidez vial. Pero ¿qué pasa con tantos y tantos casos que se han registrado, donde los conductores son responsables de siniestros por falta de capacitación, exceso de trabajo y peor aún, por irresponsabilidad? Sin que la autoridad, y esto lo he manifestado en distintos espacios, sin que la autoridad se faje los pantalones, pero entendemos por qué no se los faja. Uno, no quiere, y dos, hay un baño infinito de corrupción, porque de otra manera no podemos entender cómo es posible que una unidad del año que sea, pues adolezca de mantenimiento, se quede sin frenos y mate a una familia. O sea, no podemos entender que un chofer, después de trasladarse 12 horas de San Luis Potosí a tal punto, bueno, pues llegue drogado, sin dormir, desvelado, y pues en un parpadeo, en una caseta con la de México-Tepoztlán, pues mate a 2 motociclistas, a 2 paramédicos, y que el chofer sea capaz de recoger sus pertenencias y largarse. Esto no queda aquí.
En redes sociales hay denuncias de pipas de Pemex que circulan por el periférico de la Ciudad de México, escoltadas por la Guardia Nacional y que sin duda significan un riesgo latente, pues pasan por hospitales, escuelas y muchas veces quedan atoradas en el pesado tránsito vehicular. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Y la respuesta es porque se puede. Porque la infinita corrupción, la permisibilidad que dan las autoridades para que una pipa oficial, ¿no?, de estas que traen la leyenda por el rescate de la soberanía, se convierta en una bomba de tiempo donde pues se necesita un momento fatal, un algo, un bache, se atravesó un taxi, se atravesó tal, el otro frena y el otro y vamos a tener lamentablemente la explosión no solamente de este combustible, sino la explosión mediática de muertos, heridos, de una crisis social. Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué es tan recurrente que los accidentes sean provocados por camiones? Podemos hablar de excesos de velocidad, incapacidad del operador o simplemente falta de mantenimiento de las unidades, pero hay que dejar en claro que no todas las empresas toman a la ligera sus medidas de precaución y prevención. ¿Qué ocurriría? Y esta es parte de las preguntas que uno va vertiendo. ¿Qué ocurriría si tuviésemos una vez a la semana un accidente aéreo? Si un avión se viniese abajo, una avioneta, un jet, un helicóptero, se desplomara. Tendríamos una crisis con punto de cierre para aerolíneas, revisión, denuncias, muchas detenciones. Si tuviéramos un patrón recurrente de accidentes en el mundo de la aviación, porque ahí sí se tiene tantos cuidados, tantas medidas, tantos protocolos de seguridad, y por qué no con los traileros. Esta reflexión puede a muchos sonarle risible, ¿no?, fuera de proporción. No. Estamos hablando de la conservación de vidas humanas. La falta de voluntad política pareciera ser una enfermedad que se tiene que combatir. Decenas de accidentes podrían evitarse si las leyes se aplicaran de forma enérgica, sin anteponer intereses personales o alianzas en lo oscurito. Si seguimos observándolo, es no porque haya falta de voluntad, sino más bien exceso de complicidades. Para la saga, Daniel Ibáñez.